Cuando trabajamos con Python, una de las cosas que vamos a estar haciendo con mayor frecuencia que otras es tratar con variables, ya sea manipulando su contenido, o sea, sus valores, transformando su estructura o asignándolas por primera vez. Una variable dentro de programación en Python o en otros lenguajes de programación igualmente implica la representación de un valor a través de un símbolo. En este caso, ese símbolo puede ser numérico, alfanumérico o en realidad cualquier manera que el lenguaje de programación en sí acepte. En este caso, declarar variables en Python es un proceso muy sencillo que sigue estos pasos, de hecho. Se declara el nombre de la variable como tal y mediante este signo de igual que es el asignador, podemos asignarle un valor precisamente. Y nos queda x igual a 2. En Python al menos asignar una variable se asemeja bastante a la representación simbólica dentro de álgebra, bajo el cual, de similar manera, se puede asignar un valor a un símbolo. Puede ser x, puede ser cualquier otro. En este caso, el proceso queda así terminado y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos llamar este valor, tendríamos que utilizar la siguiente función, que es print. Print como tal, ya entrando más un poco dentro de lo que ofrece Python, es una función que permite pasar ciertos valores, ciertos datos, a lo que viene siendo la consola, que es la parte que está abajo. Estos valores como tal no se almacenan, al menos que se indique como tal, naturalmente, pero quedan almacenados o reflejados acá, al menos temporalmente. Entonces, cuando corremos esto, ¿no? Nos arroja que pasando el valor, digamos, consultando el valor de x, nos arroja que Python obtiene un 2, precisamente el valor que hemos declarado. Ahora bien, este proceso, si bien en Python se ve de esta manera, en otros lenguajes de programación, por ejemplo C++, tiene que haber un procedimiento, digamos, previo para llegar a este punto, que precisamente la asignación de variables, bajo el cual tenemos que, por ejemplo, declarar que x es un número. Esto no es precisamente como sucede, pero solamente es una representación de lo que es en Python algo más complejo en otros programas. Tenemos que declarar un número y, por ejemplo, también decir que la variable que vamos a declarar a continuación es mutable o es constante, por ejemplo. Naturalmente, acá me aparecen errores. Psharp me marca esto como errores precisamente porque no es la forma en la cual se debe trabajar en Python. Bueno, y tampoco se trabaja así en otros lenguajes, solamente es un ejemplo. Estos procesos los hace Python de manera interna y de hecho tiene un nombre para eso que es el tipado dinámico, bajo el cual automáticamente asigna a la variable esas características que antes teníamos que asignar en otros lenguajes. Por lo tanto, podemos decir que los hace de manera automática, sin intervención nuestra. Esto es muy interesante porque si bien puede traer muchas ventajas, también después cuando veamos clases, por ejemplo, la programación, vamos a incurrir en lo que es type hints, que básicamente son declarar los tipos que se van a utilizar en ciertos programas, ¿ok? Así que esto es sencillo, es una facilidad que ofrece Python y se le denomina tipado dinámico precisamente. El tipo en este caso corresponde al tipo de la variable, no al valor en sí. En este caso es un tipo numérico como tal. Específicamente se le dice int, que proviene del inglés, de hecho es una abreviatura de la palabra inglesa integer, que en español sería entero, un número entero. Si por ejemplo nosotros quisiéramos declarar otro número, voy a hacerlo acá. Digamos en este caso y, vamos a declarar con un valor decimal, por ejemplo, ¿no? 1.3, ¿vale? Entonces, en este caso, hacemos la misma operación, de hecho, pasamos por consola, le hacemos un print a la variable y nos va a arrojar precisamente acá el otro número que acabamos de colocar, que es 1.3 en este caso. En este caso en específico, lo que Python ha hecho es
declarar este valor que hemos pasado por la variable y como un float, que es una abreviatura de floating en inglés, o en español se traduce como flotante, que también le podemos decir decimal. ¿Ok? Entonces, por el momento solamente vamos a estar trabajando con estos dos tipos de valores numéricos, solamente para hacer un ejemplo conciso de cómo funciona Python interiormente. En este caso, podemos decir que la variable x se ha definido dinámicamente su tipo como un integer y la variable y se ha definido dinámicamente como un float. ¿Cómo podemos saber nosotros que estas variables se han asignado este tipo precisamente? Podemos venir acá y hacer un nuevo print. En este caso no vamos a pasar por consola el valor de x, que sabemos que es 2, sino precisamente vamos a pasar el tipo que tiene x. Para esto vamos a utilizar otra función que es type. Y vamos a hacer que type pase, bueno, que determine el tipo que tiene x, nuestra variable x precisamente, y luego lo imprima por consola con print. ¿Ok? Ejecutando este comando, nos va a salir que la clase a la que pertenece, o el tipo en este caso, es int, precisamente un entero. Si nosotros cambiásemos este entero por un número decimal, por ejemplo, se me ocurre 2.44, al volverlo a correr, tendremos que Python automáticamente está reconociendo nuestra variable x como un float, o sea, un decimal. Y está asignando precisamente ese tipo a la variable x. Por eso, al hacer este comando, podemos tener acá que nos arroja que es un float o un decimal también. Vamos a quedarnos con nuestro valor inicial y también cuando hagamos apliquemos esta función a y, nos va a dar el mismo resultado. Va a precisamente definirlo como un float, porque ya lo tenemos en decimal acá. Entonces, hasta este punto se asemeja mucho a lo que viene siendo el álgebra, un álgebra muy básico de hecho. Y si nosotros pensáramos, por ejemplo, hacer una operación aritmética básica, digamos, voy a hacer más abajo. Eso también podría hacerse. No habría ningún problema con eso. Por ejemplo, si quisiéramos sumarle a x, que nuestro valor es 2, le quisiéramos sumar un 3, no habría problema con eso. El único detalle aquí es que como solamente estamos haciendo esta operación y de hecho no estamos asignándole a Python, bueno, no estamos diciéndole a Python que haga algo con esa operación que estamos realizando, que es la suma. Python lo único que va a hacer es procesar eso, probablemente almacenarlo en memoria. Y luego no va a saber más qué hacer, simplemente lo va a dejar de lado. PyCharm, por su lado, cuando sucede esto, va a arrojar una notificación que va a decir precisamente que este argumento que se ha pasado, o esta operación en específico, no parece tener ningún efecto. Entonces, la única forma de poder nosotros comprobar el resultado de esta operación es pasándolo por consola o haciendo otra operación que pueda escribir esto dentro de un archivo para nosotros poder precisamente después comprobarlo. ¿Ok? Si corremos este código, nos va a dar precisamente que es 5, porque x, que en este caso es igual a 2, al sumarle un 3, nos da a 5. Esto hasta este punto se asemeja bastante al álgebra, aunque después van a haber ciertas discrepancias, no va a ser tan intuitivo como ahora, pero hasta el momento sí tiene esa facilidad de, en sus elementos básicos, ser bastante intuitivo. Ok. Otro punto a mencionar que tal vez pueda parecer algo, pueda tomarse como un error, es que a diferencia de lo que nosotros podamos creer con respecto a cómo asigna las variables Python dentro del mismo programa, Python, cuando por ejemplo nosotros declaramos esta variable, voy a utilizar de nuevo el x, por ejemplo declaramos como 5 ahora, ya que es nuestro nuevo valor después de la operación. Cuando declaramos esta variable,
Lo que está sucediendo internamente no es que Python está cogiendo el valor de 5 y colocándolo dentro de X. Ujú. Como se pueda pensar. Ujú. Lo que está haciendo en realidad Python es... Vamos a detallarlo mejor acá. Ok. Teniendo nuestra variable, por ejemplo, puede ser X, como la declaramos ahora. Ok, voy a ponerlo ahí centrado. Y esta variable equivale a un 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera mejor. Entonces, teniendo nuestra variable X, que equivale en este caso a 2, como se puede ver en la gráfica, perdón, equivale a 5, de hecho. ¿Listo? Teniendo esta estructura, uno puede pensar, intuitivamente, claro está, que en un primer momento lo que hace Python es crear un elemento llamado X, al cual dentro de él va a estar nuestro valor que hemos asignado, que es 5 de hecho. Pero lamentablemente no es así como funciona Python internamente. Lo que en realidad está haciendo cuando nosotros asignamos una variable, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, no está creando un elemento X, sino directamente lo está colocando dentro de la memoria RAM. ¿Ok? Y posteriormente, una vez que ya ha hecho esto, está creando una variable con un elemento, bueno, de nombre X de hecho, al cual está... Voy a colocar esto en un código. Un momento. Lo que Python realmente está haciendo internamente es crear un elemento X, en este caso el nombre que le hemos puesto a nuestra variable, y posteriormente, una vez ubicado en la memoria RAM, simplemente hacer una referencia. Ujú. Esto lo va a referenciar, ¿ok? Entonces X ahora no es simplemente una variable a nivel interno, sino también es una referencia a un punto específico en la memoria, ¿ok? Entonces, regresando a nuestro script, de hecho en Python, hacer este procedimiento implica lo que hemos visto en el gráfico. Ujú. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque luego cuando empecemos a crear código complejo, esta clase de situaciones, cuando trabajemos con variables, ya a un nivel mucho más avanzado, pueden resultar en ciertos malentendidos con respecto a lo que se puede esperar que haga el programa. Si tenemos una base que en realidad no es concordante con la realidad, luego van a suscitar muchos problemas, los cuales siempre es mejor atacar desde el comienzo. ¿Ok? Entonces tenemos que almacena primero los datos o los valores en la memoria RAM para luego hacerle una referencia con la X o nuestra variable declarada. ¿Ok?